¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos comenzando nuestra clase para el grado de segundo de secundaria y estoy muy contenta de poder comenzar esta nueva semana con ustedes después de haber tenido este tiempo de descanso en el que nosotros hemos podido también reflexionar, hemos podido pensar en todo lo que Jesús hizo por nosotros y eso es algo que nunca debemos olvidar. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy dando algunos alcances muy importantes que ustedes también tienen que saber para poder ordenar más nuestro trabajo. Como ustedes saben, ya varios colegios a nivel nacional, tanto públicos y privados, han comenzado sus clases virtuales. Y bueno, parece que esta modalidad va a permanecer por algunas semanas más. Dicho esto, he empezado a ordenar un poco más y estructurar nuestro trabajo en clase, específicamente en el cuaderno. ¿Ya? Entonces voy a dar algunos alcances y después de estos alcances vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Muy bien. Este temario de unidad voy a explicar de qué trata. ¿Ya? Nosotros en la fecha 1 de abril tenemos una segunda unidad. Hemos estado trabajando clases, pero no les he dado los temas que vamos a tratar en todo este mes de abril, que sería la unidad 2. La unidad 1 terminó en el mes de marzo. Por eso nosotros hemos comenzado nuevamente con la clase 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, te voy a pedir que tú puedas ir ordenando tu cuaderno para que nosotros también podamos, a la hora de revisar, podamos también tener una estructura de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Algunos ya lo han hecho, han copiado las teorías de las diapositivas y otros todavía les falta. Pero de esta manera nos vamos a ordenar. Estas sesiones hasta las 7, hasta la sesión 3, que hemos hecho la anáfora, catáfora y elipsis, son las últimas clases que nosotros hemos tenido, ¿ya? Entonces, tú le vas a hacer aquí una unidad, que es la unidad 2 a partir de abril, y cuando ya comience el tema de los enunciados, en la parte de arriba de tu cuaderno le vas a poner sesión 1 y la fecha. Y bueno, ya está el título. Algunos le han puesto fecha, he visto, me han mandado algunas fotos, y otros le han puesto de frente el título. También está bien, lo único es que vamos a ordenarnos. Vas al título de los enunciados y le pones sesión 1 y a este costado fecha, la fecha que está aquí. Y así con el tema 2, la inclusión y exclusión, y la última clase que tuvimos el día martes, anáfora, catáfora y elipsis, ¿ya? Ok, acá me comí una I, ¿ya? Ahora, el día de hoy, tú vas a poner en tu cuaderno sesión 4, la fecha al otro lado, 1304, y el título que es comprensión de textos. Muy bien, hoy día entonces vamos a desarrollar la clase comprensión de textos. Acá está la sesión y la fecha al costado. ¿Okay? Igualmente se les va a pasar las diapositivas, como siempre, para que lo copien ustedes con normalidad y puedan ver también esta estructura. ¿Sí? No sé si me has entendido, voy a explicar de nuevo. Nosotros estamos en la unidad 2. ¿Qué comprende la unidad 2? Comprende todo el mes de abril. Como tú ya has estado ordenando tu cuaderno, has estado copiando, le vas a poner la sesión y las fechas que aparecen en esta diapositiva.
Nosotros estamos aquí, el 13 tenemos esto y todas las clases que vamos a tener están también con su fecha y su número de sesión. Esto es para que nosotros nos podamos ordenar. Muy bien. Seguidamente voy a explicar un proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto del primer bimestre es una exposición. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer en este proyecto? Vas a tomar como título la pandemia global del COVID-19. ¿Por qué? Porque esto es lo que hoy en día nos está tocando a todos, ¿no? Y entonces, como nosotros vamos a tocar más adelante este tema que es el texto expositivo, entonces vamos a hacer un proyecto que se llame la exposición en cuanto al tema la pandemia global, el COVID-19. ¿Ok? De eso va a tratar tu tema. ¿Qué vas a hacer tú en todas estas semanas hasta que termine el mes de abril? Vas a investigar estos temas. ¿Qué temas? Los síntomas, la prevención, el tratamiento y en estadística cómo vamos en el Perú. Y si quieres, también en el mundo. Pero específicamente se te va a poner del Perú, ¿ya? En estadísticas. ¿Y qué vas a hacer con esta información que tú vas a estar leyendo, vas a estar viendo, porque después vas a tener una exposición de este tema? La fecha de presentación es hasta el 28 de abril. Ahora, como ustedes saben, nosotros tenemos solamente 2 semanas más, hasta el 26 de abril, que termina, digamos, la cuarentena, si es que el gobierno no dice algo más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta fecha de presentación? Mira, si nosotros podemos hacerlo presencialmente, entonces yo les voy a dar una nueva fecha para que ustedes puedan hacer esta exposición. Pero tú ya tienes que saber estos temas, tienes que empaparte de estos temas, estudiarlos. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vamos a hacer un avance? El avance lo vamos a hacer el 20 de abril. ¿Por qué lo vamos a hacer el avance el 20 de abril? Porque el 20 de abril vamos a tener el tema, el texto expositivo. Les voy a explicar cómo se hace un texto expositivo, qué pasos se debe seguir para hacer una exposición igualmente. Entonces, el avance que nosotros vamos a hacer para este tema, que es nuestro proyecto, lo vamos a hacer en el libro de actividades y con conocimiento de estos temas. Así que tienes que ir investigando acerca de estos temas. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el avance tú ya sepas algunas de estas cosas. Y de paso, cuando ya nosotros vayamos a presentar este trabajo, ya sea presencialmente o de repente virtualmente, también lo haremos. Voy a ver la manera de cómo lo hacemos, si no es presencialmente o si es virtualmente. Tú ya tienes que saber que este proyecto se va a realizar sí o sí, ¿ya? Entonces tienes que ir investigando todo esto. Esta es una nota muy importante para el bimestre, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es ir investigando acerca de esos temas y el 20 de abril vamos a hacer nuestro avance. ¿Ok? Muy bien. Nos estamos ordenando. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también qué es lo que estamos viviendo hoy en día, pero también cómo podemos adecuarlo a lo que nosotros estamos trabajando. En este caso, son los textos expositivos. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que ha quedado claro que el tema de hoy es la comprensión de textos. Y eso es a lo que nos vamos a ir hoy. Entonces vas a poner en tu cuaderno sesión 4, fecha 1304, tema comprensión de textos.
Esto no, ¿ya? Y nos vamos a ir a lo que hoy queremos hacer, a lo que hoy queremos aprender. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes el día de hoy? Que el alumno infiera, es decir, que saque como conclusión, después de haber leído el texto, e interprete toda la información que se te va a dar el día de hoy, deduciendo diversas relaciones lógicas y jerárquicas, es decir, que veas cuántos párrafos tiene este texto y algunas otras cosas, y también que interpretes el sentido global de este, es decir, de este texto, explicando el tema, los subtemas y el propósito. Eso es lo que voy a querer el día de hoy, que ustedes puedan aprender a interpretar y a inferir un texto, sacando un tema, los subtemas y el propósito. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí nos vamos al tema de hoy. Ya pusiste, ¿no? Sesión y todo. Después, cuando termine la clase, yo voy a poner las diapositivas y vas a copiar con calma. Pero esto de aquí no se tiene que copiar en el texto, solamente se tiene que trabajar en el libro de actividades. Cuando llevamos otro texto que yo sí de verdad les tenga que decir que copien las diapositivas, ahí sí, ¿ya? Ahora, si tú no tienes un libro de actividades, sí, yo voy a poner la actividad de hoy, pero sí vas a tener que copiar. Pero si tú tienes libro de actividades, no hay problema, ¿ya? Vas a ir a la página 32 y 33 de tu libro de actividades, ¿ya? Muy bien. Y si tú no tienes, sigue conmigo, por favor, esta lectura que yo la he pegado aquí en las diapositivas. Vamos a ver un pequeño video y después de ese video vamos a poder hacer la lectura de nuestro texto el día de hoy. A través de muchos comentarios y mensajes me han preguntado sobre las estrategias que utilizo para leer todos los libros que he leído y resumido en este canal. Así que en esta ocasión he decidido hacer este video con algunos de los consejos más importantes en cuanto a la lectura. Primero que todo quiero decir que no he tomado ningún curso de lectura rápida y algunos consejos acerca de este tema no me han sido muy útiles. En algunas ocasiones probablemente pueda leer más rápido, pero mi comprensión de lectura disminuye considerablemente. Así que en este caso, el video se enfocará única y exclusivamente en tener una mayor comprensión cuando se lee. Para comenzar, el primer consejo es crear una visión general del material que deseas leer. Esto lo que significa es que cuando tengas que leer un libro o un artículo, no vayas directamente a leer el libro de principio a fin, sino que primero mires cómo está organizado el libro. Mira la biografía, los títulos, subtítulos, cuántos capítulos tiene, mira la tabla de contenido. Mira el libro de principio a fin de esta manera. Esto no te tomará más de 15 minutos. La ventaja de tomarte el tiempo para hacer primero una visión general del texto es que puedes asegurarte de que lo que contiene el libro es consistente con lo que quieres aprender. Cuando inicié este canal, esto era algo que no hacía. ¿Y cuál era el resultado? En muchas ocasiones empezaba a leer el texto y en la mitad de la lectura me daba cuenta que la información contenida no era relevante en lo absoluto con la temática de mi canal. Así que desperdiciaba tiempo valioso que hubiese podido ser mejor aprovechado si me hubiera tomado el tiempo de revisar primero el material. Es de aclarar que en ocasiones no leemos por el simple gusto de aprender, sino porque es un trabajo asignado del colegio o de la universidad. Así que en ese caso sí no tendrías la libertad de leer o no leer, pero el consejo de hacer una visión general sí resulta muy útil, ya que esto mejora significativamente tu capacidad de comprensión. Una vez creada una visión general del texto, escribe todo lo que sepas acerca de los diferentes temas tratados en el libro. Si quieres puedes tomar cada capítulo y hacer con tus palabras una pequeña descripción de lo que ya conoces. Esto te ayudará a ver de qué manera el nuevo material expande el conocimiento que ya tienes. Luego de esto sí puedes empezar a leer el texto. Al hacer todo lo anterior,
Ya sabes qué conceptos tienes claros, también puedes identificar mejor las ideas y en general tener una visión más detallada de lo que estás leyendo. Una recomendación mientras lees es subrayar las ideas más importantes. Si tu tiempo para leer es limitado, te recomendaría hacer la visión general, escribir todo lo que sabes acerca de lo que vas a leer y posteriormente, en lugar de leer, escuchar un audiolibro mientras estás en el transporte o mientras realizas una actividad que no requiera esfuerzo mental. Un pequeño truco opcional que puedes utilizar es incrementar un poco la velocidad de reproducción del audiolibro. En lo personal, cuando tengo que escuchar las lecturas, acostumbro a incrementar la velocidad en un 50%. Esto lo hago porque en general las narraciones son un poco lentas y a esa velocidad se entiende y se puede ahorrar una tercera parte del tiempo, lo que quiere decir que podrías leer un libro de 6 horas en 4. En caso de que necesites hacer un resumen de la lectura, sí será más recomendable que leas el libro en lugar de escucharlo, o si tienes el tiempo suficiente lo puedes escuchar mientras sigues la lectura. De esta manera puedes pausar la narración cuando encuentres conceptos importantes e ir subrayando los respectivos párrafos. Una vez ya tienes leído el libro, realiza un mapa mental con las ideas principales del libro. Para ello puedes ayudarte de lo que hayas subrayado en el libro e incluso de tus notas iniciales con los aspectos que ya conocían. La idea al hacer dicho mapa es utilizar tu memoria visual, lo que ayudará a aumentar tu retención. A continuación tenemos un ejemplo muy breve de un mapa mental. Pones en el centro de la hoja el tema principal, por ejemplo, inteligencia emocional, y a partir de allí vas colocando los conceptos que se relacionan con dicho tema. Una vez desarrollado el mapa, podrás empezar a escribir tu resumen de una manera más ordenada y clara. Una última recomendación que puede ser muy útil para recordar los conceptos incluso tiempo después es utilizar la repetición espaciada. Es decir, mirar tu mapa mental o tus notas en primera medida todos los días, luego cada semana, luego cada mes y así sucesivamente. Si deseas profundizar un poco más en este concepto, te recomiendo que veas el video que abarca el tema de cómo estudiar mejor, que aparecerá en la descripción. Muy bien. Este es un alcance que quería dejarles antes de poder comenzar la comprensión de textos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera, su metodología, pero siempre hay algunos parámetros que nosotros debemos tener para poder leer. En primer lugar, lo que dice el video es que uno tiene que ver de qué trata todo el texto, ver si cuántos párrafos tiene, de qué dice el título, fijarnos en cada uno de los detalles. Después recién podremos leerlo. Puede ser en audio, pero también escrito. Luego hacer un resumen y por último hacer un mapa mental. Es lo que nos dice como técnica de poder entender un texto. Así que nosotros vamos a comenzar primero viendo algunas palabras que de repente son raras y que no comprendemos en un texto. Cuando tú tengas una palabra rara en el título, lo primero que tienes que hacer es buscar en el diccionario qué significa para que también podamos darnos cuenta de qué estamos hablando. Estoy en la página 32 de tu libro de actividades. Dice aquí: el otrora servicio postal. Entonces, yo me voy a ir al diccionario y voy a buscar qué es otrora. ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra otrora? Dice que es un adverbio que significa en un tiempo pasado, indeterminado, que queda lejano del momento del cual se habla. Generalmente contrapone la situación descrita con otra situación anterior. En otras palabras, la palabra otrora quiere decir que está señalando un tiempo pasado que se utilizó en el pasado y que ahora estamos tocando acerca de este tema. Entonces, el otrora servicio postal puede ser que está haciendo referencia a algo que ya se hacía desde el pasado y que ahora hoy en día de repente no. Eso es en cuanto al título. Antes de leer, vamos a leer el título y responder, dice, ¿qué sabemos acerca del servicio postal?
Entonces vamos a hacer uso del chat y me vas a decir qué sabes acerca de lo que es el servicio postal, ¿ya? Si tú no sabes lo que es, entonces solamente voy a recepcionar las ideas de alguien que de repente sepa o se imagine que es un servicio postal, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a poner aquí en estas líneas? Aquí. Aquí, ¿cierto? Ok, entonces aquí le pondré, ¿no? ¿Qué sé? Escribo aquí en mi cuadernito o en mi libro, mejor dicho, sé que se manda, se mandaba, se pone una idea, ¿no? Cartas a través de este servicio. Estoy poniendo mi idea, ¿sí? Entonces, ya estoy poniendo aquí mi idea que se mandaba cartas a través de este servicio, ya. Esa es mi idea. Tú vas a poner lo que tú crees acerca del servicio postal, ¿ya? Muy bien. Si no tienes libro, entonces me lo mandas en el chat que crees, ¿ya? Muy bien. Dice, el servicio de correo fue una industria importante en el pasado, ¿ve? Por eso la palabra otrora. Aquí un repaso de cómo evolucionó en el Perú. Muy bien. Dice, probablemente usted no recuerde cuándo fue la última vez que haya escrito una carta a mano alzada y tenido que pasar por todo el proceso de envío, ponerla en el sobre, llevarla al servicio postal, pesarla, ponerle estampillas o sellos y echarla al buzón. Enviar cartas físicas es una actividad que prácticamente se encuentra en desaparición y con ella el sistema de correo, otrora poderosa institución de las comunicaciones. ¿Qué vas a hacer en cada uno de estos párrafos? Vas a anotar en los márgenes algo que resuma, dice aquí una glosa, pero ¿qué es glosa? Es una explicación o comentario que resuma el contenido de cada párrafo. Es decir, yo leo este párrafo y pongo una pequeña explicación o comentario de lo que habla cada párrafo. ¿Ya? Muy bien, entonces acá dice que enviar cartas, estoy haciendo de este párrafo que yo lo voy a hacer, ustedes van a hacer de los otros párrafos, que enviar cartas físicas era una actividad, vamos a ponerlos en nuestras palabras, del pasado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice que enviar cartas físicas era una actividad del pasado. Tú vas a escribir en tu libro, estamos en la página 32, y si no tienes tu libro, entonces me escribes en el chat de cada una de esta primer párrafo, una idea o comentario. Dice, ustedes no van a recordar cuándo pues haya sido la última vez que se haya escrito una carta. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en el tiempo de la tecnología en la que solamente se mandan mensajes virtuales. Pero antes uno tenía que escribir la carta,
luego ponerla en un sobre, ponerle destino, destinatario, pesarla, llevarla al servicio postal, pesarla, ponerle una estampilla, llamado también sello, y luego recién ahí la podías echar en buzón. Antes pues así era, ¿sí? Estamos hablando de las cartas físicas, que era pues una actividad antigua que, bueno, ahora en estos tiempos ya no se utiliza. Bien, seguimos con el otro párrafo y tú vas a ir poniendo ideas a los costados. Muy bien. El correo se institucionalizó en el Perú en el siglo XVI con la creación del Correo Mayor de Indias, que otorgó a varias familias la organización y el monopolio del envío de mensajes. Este sistema fue usado hasta 1772, cuando la realeza, viendo las ingentes cantidades de dinero que generaba la movilización de envíos y mensajes, empezó a controlar directamente este servicio, estableciendo itinerarios de las travesías, nuevas tarifas de portes del correo y orientando las ganancias de este sistema al rey de España. Acá hay otro párrafo, igual vas a ponerle en el costado una idea o comentario de este párrafo. ¿Ya? Ya estamos hablando aquí del Perú. ¿De qué siglo? El siglo XVI. En este tiempo se creó el Correo Mayor de las Indias y que aquí tú ves que este sistema fue usado cuando, dice, la realeza, viendo que había muchas cantidades de dinero que generaba esta movilización, empezó a controlar este servicio. ¿Qué dice el otro párrafo? Dice, en 1824 se le dio un nuevo impulso al sistema postal cuando se creó la Dirección Nacional de Correos, oficina que reclutó y formó el ejército de personas dedicadas al sistema. Ellos recogían las cartas, las clasificaban y las transportaban. El sistema ya contaba con un transporte que multiplicó por 4. Imagínate. Entonces, más o menos en 1824 ya se impulsó este sistema postal. Aquí, esta oficina reclutó, dice, y formó un ejército de personas que se dedicaba específicamente a trabajo en el sistema o el servicio postal. ¿Bien? ¿Ellos qué hacían? Recogían las cartas, las clasificaban y luego las transportaban. Entonces aquí igual vas a poner una idea o comentario, van dos párrafos. Otro párrafo. La posibilidad de envío. El tren, para entonces el sistema, seguía siendo un fuerte contribuyente estatal, al representar cerca del 7% de los ingresos obtenidos por el naciente Estado peruano. Entonces, aquí vemos que el 7% de los ingresos tenía que ver con los envíos, ¿ok? Ya en 1861, la Dirección Nacional de Correos ingresó al sistema internacional al firmar numerosos convenios con los sistemas de otros países, en especial de la región. De esta época data la inclusión de los sellos postales, que es una práctica proveniente del sistema postal inglés, ¿no es cierto? Entonces ya en 1861 se ingresó ya con un sistema internacional y se empezó a poner sellos. Estos sellos eran una práctica de los ingleses. Seguimos, otro párrafo. El servicio postal se reestructuró en 1897, refundándose la Dirección Nacional de Correos. A su vez, se dio el paso más importante, pues el Perú formó parte de la Unión Postal Universal, que permitía que una carta peruana llegara a cualquier rincón del mundo, utilizando los sistemas postales de otros países, sin que ello demandara grandes gastos. No solo eso,
también se construyó la Casa de Correos, que fue la central de operaciones de todo el sistema en el Perú, debido a que el servicio de telegrafía había irrumpido en el mundo en 1921. El Estado peruano concesionó a The Marconi Wireless de Londres la administración de todos los servicios postales, telegráficos y radiotelegráficos del país, convenio que duró hasta 1968, año en que el Estado retomó el control del sistema postal. Miren, entonces este servicio dice, se va a reestructurar en 1897 y ahí es donde se funda o se refunda, como dice aquí, la Dirección Nacional de Correos, ¿no? Y también dice que se construyó la Casa de Correos, que fue la central de todo el sistema de operaciones del Perú, ¿sí? Muy bien, entonces todos estos sistemas se fueron dando a lo largo de ese tiempo. Estamos hablando, miren, de 1800 hasta 1968. ¿No? Época más o menos en lo que los abuelitos estaban vivos, de repente los abuelos, ¿no? Que es los que más o menos vieron cómo fue la evolución del sistema postal. Ustedes todavía no habían nacido. Ok. El correo fue una industria mundial cuyo control en el siglo pasado fue 100% estatal en la mayoría de países, pues a través de las estampillas y de los impuestos al servicio postal, los estados solían agenciarse de ingresos, no solo para atender este servicio, sino para otros sectores económicos. El servicio postal, además, demandaba una fuerza laboral significativa en el mundo. En el Perú, en 1982, se estimaba que había cerca de 15.000 personas vinculadas al sistema, directa e indirectamente, mientras que las cartas se contaban por millones y, por supuesto, el sistema representaba ingresos significativos para el Estado. Imagínense que este tipo de comunicación era tan importante que dio ingresos significativos al Estado peruano y más o menos se ve que en 1982 ya había más o menos 15.000 personas vinculadas a este sistema del servicio postal. ¿Sí? Era como una innovación, es como lo que tú ahora haces y lo utilizas igual, ¿no? La gente que era algo nuevo lo utilizaba, ¿no? Y vamos a terminar con el último párrafo de este texto. La Dirección General de Correos ejerció durante 75 años el monopolio del servicio postal, hasta que en 1991 el gobierno autorizó la libre actividad empresarial en este rubro y permitió la operación de otras empresas. Así, la Dirección General de Correos se mantuvo como un ente rector del servicio postal, mientras que el Estado en 1994 creó Servicios Postales del Perú, llamado Serpos, que fue la empresa pública encargada de los activos y operaciones de la Dirección de Correos, la cual debía competir con otros servicios postales y de mensajería. Para ese año, la tecnología con los correos electrónicos ya hacía su ingreso de manera contundente y el servicio postal se redujo a tal punto que la vieja casa de correos empezó a ser un lugar fantasma, a la que el Estado tuvo que buscarle otro. ¿Ya? Entonces, esta página o este artículo fue sacado del diario El Comercio y fue escrito el 13 de enero del 2015. Entonces, ya estamos cerrando un poco la lectura acerca del servicio postal y decimos de que ya más o menos estamos hablando de que Correo se mantuvo más o menos hasta 1994. Luego, el servicio estaba a cargo de Serpos, que era el que prestaba servicios postales en el Perú,
y esta fue una empresa pública hasta que aparecieron más o menos por 1994 la tecnología ya de los correos electrónicos. No había todavía los mensajes de texto, solamente los correos electrónicos. Y ahí sufrió una terrible baja, tanto que la casa de correos ya era una casa fantasma, tuvieron que darle otro uso a esta propiedad. Muy bien, vamos entonces a ver un poquito acerca de este tema, del correo postal y de lo que hoy en día se tiene como manera de poder comunicarse. ¿Ya? Es como, digamos, hacer una ampliación de este tema que estamos tratando y llevarlo a lo que hoy en día se utiliza. Bienvenidos a una nueva edición de La Evolución de... El día de hoy hablaremos del correo postal y sé que muchos de nosotros no llegamos a utilizar este medio de comunicación debido a que gracias al internet podemos ponernos en contacto con cualquier persona del mundo de forma instantánea. Pero hay cosas que seguimos utilizando que funcionan igual que el correo antiguo, como la paquetería, cuando pedimos algo en línea. Así que acompáñenme. El primer uso documentado de un servicio de mensajería organizado lo encontramos en Egipto, en el 2400 a.C., época en que los faraones utilizaban mensajeros para enviar decretos por todos los territorios pertenecientes al Estado. La pieza de correo más antigua que se conoce es de esta cultura y data del 255 a.C. También existen legados antropológicos sobre correo por parte de la cultura babilónica hacia el 1800 a.C. y pruebas de que la grecorromana utilizaba tinta realizando cartas sobre papiros que eran repartidas por mensajeros a caballo. En el continente americano, por ejemplo, se sabe que los quechuas corrían por calzadas pavimentadas que unían las principales ciudades del Imperio Inca para mandar mensajes. Poco a poco, en cada ciudad del mundo y en cada país, evidentemente a un ritmo diferente y acorde a sus medios, los servicios postales fueron tomando forma y desarrollándose, ya fuera en manos de particulares o dirigidos por el gobierno. Por ejemplo, en Francia, la institución de correos se fecha en el año 807 después de Cristo, durante el periodo de Carlomagno. En Alemania, a mediados del siglo XV, y en Italia, en 1697. Para el caso de México, el servicio postal se instauró en 1580, durante el virreinato de Felipe II, quien mediante un decreto expedido el 31 de mayo de 1579 en el Palacio de Aranjuez, nombra a este servicio como Correo Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España. Los servicios postales y su evolución siempre han estado de la mano con el desarrollo de los servicios de transporte. Por ejemplo, con la aparición del ferrocarril entre 1840 y 1850, se revolucionó la condición del transporte y su distribución, que tiempo después fue mejorado con la aparición del barco y la aviación. El correo moderno suele organizarse a través de servicios nacionales con servicio al público en general y diferentes tipos de tarifa acorde a cada país, que al mismo tiempo han ido siendo ampliamente reemplazados por servicios privados de compañías transnacionales, pero en su totalidad, estos servicios, sean públicos o privados, están interconectados y regidos a través de reglamentos internacionales, organizaciones y acuerdos en los cuales las oficinas de correos postales de diferentes partes del mundo se comunican y coordinan. Con el descubrimiento de nuevas formas de comunicación y medios de transporte, el correo ha perdido la mayor parte de su encanto, siendo desplazado por métodos más efectivos como el teléfono o el correo electrónico, convirtiéndose hoy día más bien en un medio para transportar documentos formales o cargamentos comerciales. Sin embargo, en algunas zonas rurales y países menos desarrollados, sigue siendo uno de los principales medios de comunicación. ¿Alguna vez han escrito o recibido alguna carta? Yo no me quiero quedar con las ganas de utilizar este medio de comunicación, así que ¿qué dicen? ¿Lo intentamos? No se diga más. Vayan pensando a quién le van a escribir y dónde se encuentra la oficina postal más cercana a su domicilio. Mientras tanto, nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, entonces, si tenemos que decir algunas ideas de lo que estábamos viendo, es primero de que esta manera de comunicarse data desde más o menos, estamos hablando de la civilización egipcia.
Y también si tenemos que nombrar a las personas de nuestro Perú, estamos hablando de los chasquis, ¿no? Que empezaron a llevar este servicio de mensajería. Después fue evolucionando y estamos hoy en día ya con otro tipo de llevar estos mensajes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del celular, de otro tipo de comunicación más rápida, ¿no? Y ahora también se utiliza estos servicios también de paquetería en las que tú puedes mandar a traer algo de otro lugar, pues de otro lado del mundo y claro, esperas un tiempo y te llega, ¿no es cierto? Esto también está de la mano con, dice, los transportes. Antes era llevado camino, en caminatas, correr como los chasquis, después empezó a llevarse en otro tipo de transportes hasta que salió el tren y ahora pues hay servicios que te llevan tu transporte en avión, mucho más rápido, ¿no? Así es como ha ido evolucionando todo esto del servicio postal. Creo que hasta ahí ha quedado claro esta comprensión de textos y ahora vamos a desarrollar nuestro libro. Lo que yo he leído es este texto que está en tu libro de actividades en la página 30 y, a ver, era la 32 y 33, ¿ya? Entonces, miren, hemos estado leyendo párrafo por párrafo. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por eso acá al costado hay espacio. ¿Por qué? Porque tú puedes poner aquí las ideas. Y si no, ya te dije que estas diapositivas se las voy a pasar a Cubicon. Eso es lo que hemos leído el día de hoy. Espero que hayas puesto las ideas de cada párrafo. Pero el día de hoy vamos a hacer nuestra práctica. ¿Ok? Esta práctica, a ver, vamos a cerrarla y vamos a abrirla de nuevo. Ok. Es las páginas que siguen después de este texto. Ok. Algo pasó. Ok. Entonces, vamos a continuar entonces abriendo nuestras actividades. Vamos a hacer las actividades y vamos a escribir todo lo que nosotros hemos estudiado. ¿Ok? Ok, entonces estamos acá en la práctica. Esta práctica es de la página 34 y 35. ¿Ya? Entonces, la página 34 nos dice lo siguiente. El diario El Comercio fue fundado en el año 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota. A ver, de nuevo, ya, parece que el volumen está abajo. Dice, el diario El Comercio fue fundado en el año 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota. Desde 1875 hasta el 2013 estuvo dirigida por la familia Miró. Muy bien. Aquí dice, localiza información sobre las situaciones vinculadas con el servicio postal en el Perú y luego completa el siguiente cuadro. Nombre de la institución es el Correo Mayor de India. Según el texto que nosotros hemos leído, dice que el Correo Mayor de las Indias funcionó en el siglo, pones aquí, funcionó
en el siglo XVI, XV palito, ¿ya? Funcionó en el siglo XVI y otorgó a varias familias la organización y otorgó a varias familias la organización y el envío de mensajes. La organización y el envío del mensaje. Eso fue en cuanto al correo mayor de las Indias o de Indias, en cuanto al texto que nosotros hemos leído. ¿Cuál era la función de la Dirección Nacional de Correos? A ver, aquí escribe. Reclutó y formó personas, copia ahí, reclutó y formó personas dedicadas al sistema. Reclutó y formó personas dedicadas al sistema de correos. Al sistema de correos. ¿Cuál era la función de la casa de correos? Aquí pones, fue la central de operaciones, fue la central de operaciones de todo el Perú. Y Serpos, la función de Serpos fue encargada de las operaciones, de la Dirección Nacional de Correos. De la Dirección Nacional de Correos. Bien, perfecto. Dice, identifica el orden en que aparece la información en el texto. Numera del 1 al 4 las siguientes ideas. Muy bien. Esto de aquí es de acuerdo a la información que aparece en el texto. Tú has visto que tenemos aquí a ver, denme un minutito. Ya. En las diapositivas hemos visto cada párrafo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y en cada párrafo hemos visto algunas cosas importantes. De acuerdo a la información del texto, numera del 1 al 4. El correo fue una industria cuyo control en el siglo pasado fue 100% estatal en la mayoría de los países. Entonces vamos a numerar de acuerdo al texto. El primero sería cuando dice la parte del cuando apareció. El correo se institucionalizó en el Perú en el siglo XVI. Ya, entonces aquí le pones 1. Partimos de ahí. La inclusión de los sellos postales es una práctica proveniente del sistema postal. Ah, ya, entonces a ver, sellos postales, ¿dónde habla? Sellos postales, acá habla, ¿no? Sellos, postales, estampillas. Entonces, este es la parte 2. ¿Ok? Le ponemos 2. 1, 2. La tecnología en los correos electrónicos. Ah, ya, cuando al final, ya casi del texto, al final del texto, ya habla de la tecnología. ¿Sí?
Acá. Ahora los correos electrónicos, la tecnología. Entonces eso es lo último. Por lo tanto, acá le ponemos 4 y este es 3. Por lo tanto, ¿no es cierto? 1, 2, 4, 3. Ya está. Muy bien. ¿Ok? Hasta ahí hemos hecho puntos. Ahora vas a hacer tú. Bueno, hasta aquí les voy a ayudar. Hasta esta parte. Después en deducción de significados tú vas a hacer, ¿ya? Escribe el número de cada evento en la siguiente línea del tiempo. Ya. Ok, empezamos con 1982. ¿Ya? Porque miren, esta es la menor, ¿no? 1994, 1900, 1800. Ya. Dice, la 1. Se estimaba en el Perú que en el Perú había 15.000 personas vinculadas con ese sistema postal. Eso lo dice en 1982. ¿Ya? Acá le pones 1. Se estimaba que en el Perú había 15.000 personas vinculadas. Esto es en 1982. Le pones aquí 1. 2. La Dirección Nacional de Correos ingresó en el sistema internacional. Eso es en 1861. Acá le pones 2. Vamos al 3. El Estado peruano concesionó a The Marconi Wireless de Londres la administración de todos los servicios postales, telegráficos y radiotelegráficos. Eso sucedió en 1921. Acá está. Le pones 3. 3 acá. 3. ¿Cuándo se creó el Serpos? Se creó en 1994. Entonces acá le pones 4. El Estado retomó el control del sistema postal. Eso sucedió en 1968. Acá le pones 5. Por último, el Perú formó parte de la Unión Postal Universal. Ese es en 1897, sería la 6. Recapitulando, sería 2, 6, 3, 5, 1, 4. Lo voy a repetir. 2, 6, 3, 5, 1, 4. Muy bien, hasta ahí hemos hecho juntos. Ahora vas a hacer tú. Deduce el significado de la expresión destacada a partir de esta información. Vas a deducir qué quiere decir con esta expresión. El servicio postal se redujo a tal punto que la vieja casa de correos empezó a ser un lugar fantasma a la que el Estado tuvo que buscarle otro uso. Ya. ¿Qué está haciendo referencia a eso de un lugar fantasma? Deduce ese significado de esta expresión. Eso lo vas a poner aquí. ¿A qué se está refiriendo con lugar fantasma? ¿Ya? Tiene un significado según el contexto de todo esto. ¿Ya? Ahí pones, y si quieres también pones en el chat qué me está tratando de decir con lugar fantasma para que te ponga puntos. Muy bien. Ejercicio número 5. Representa a través del lenguaje gráfico el proceso descrito en el siguiente párrafo. Probablemente usted no recuerde cuándo fue la última vez que haya escrito una carta a mano alzada y tenido que pasar por todo el proceso de envío, ponerla en el sobre, llevarla al servicio postal, pesarla,
ponerle estampillas o sellos y echarla al buzón. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Vas a representar gráficamente todo este proceso. Primero, ponerlo en un sobre. Haces un pequeño dibujito. Llevarla al servicio postal. Acá dibujarás una casita y dice servicio postal. Y una personita. En palitos. Pesarla, una balanza. Ponerle estampillas, unos cuadraditos. Y luego un buzón, ¿no? Echarle un buzón. Entonces le haces flechitas y así lo vas dibujando. Mira, esto es para que tú investigues, averigua cuáles son las estampillas más emblemáticas. ¿Ya? Busca ahí en el internet cuáles son las estampillas más emblemáticas y me respondes aquí. ¿Ya? Mira, acá hay una estampilla ahí emblemática. Muy bien. Deduce una conclusión a la que pueda llegarse después de leer el otrora servicio postal. Una conclusión después de haber leído el texto. Después de haber leído todo el texto que hemos estructurado, vas a poner a qué conclusión llegas. Ya puede ser, digamos, te pongo un ejemplo. Llego a la conclusión de que antes el tipo de comunicación era distinto. Esa es mi conclusión, pero tú vas a poner tu conclusión. Opinen sobre aspectos vinculados con el texto leído. ¿Consideran relevante el análisis cronológico que hace el autor del texto? ¿Consideras que es importante todo ese análisis cronológico? ¿Cuál cronológico? Del tiempo, pues. Mira, que en 1861 pasó esto, luego en 1900, luego en 1921, luego en el 94. De eso se está refiriendo. ¿Consideras que es importante todo este análisis del tiempo que hace el autor? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Dentro de unos años, ¿qué podría suceder con el servicio postal en el Perú? ¿Qué piensas? Todavía está existiendo, sí, por si acaso. Están mandando encomiendas, lo que le llaman, por el servicio postal. ¿Ya? ¿Pero qué crees que le puede pasar al servicio postal de acá a unos años más? Ahí explica. Expliquen cuál es la intención del autor al empezar el texto de la siguiente manera. El servicio de correo fue una industria importante en el pasado. Aquí un repaso de cómo evoluciona en el Perú. ¿Cuál es la intención acá del texto? Según esta manera de introducirse, ¿no? ¿Qué es lo que el autor quiere al decirnos que este es un repaso de la evolución de la industria del correo? ¿Ya? De repente es informarnos, ¿no? Informarnos acerca de la evolución del servicio postal en el Perú. ¿Ya? Ok. Conversa con alguna persona mayor, puede ser tus padres, puede ser un abuelo, con quienes estés en casa, acerca de los servicios de mensajería que se usan actualmente y explícale cómo funciona y qué ventajas tiene. ¿Ya? Entonces ahí, primero le puedes decir que te cuente cómo ellos se mandaban mensajes. Y luego tú le explicas cómo tú ahora mandas mensajes, cómo funciona, explícale cómo puedes mandar así un texto, un mensaje y qué ventajas, acá pones las ventajas, qué ventajas tiene el hecho de que tú envíes de esta manera más tecnológica los mensajes. Bien, eso sería todo. Lo único que queda pendiente es esto, ¿no? Que vas a investigar acerca de algunas estampillas más emblemáticas. Ya eso queda pendiente.
y después me lo vas a enviar a mi correo, que ya sabes, que es sabalal, ¿sí? @buenasnuevas.edu.pe, o en Cubicol también estoy recepcionando. Muy bien, jóvenes, hasta ahí nosotros vamos a quedar en nuestra explicación de la clase del día de hoy. Espero que puedas ordenar un poco tu cuaderno y en el cuaderno puedas poner las sesiones y las fechas. ¿Okay? Que Dios te bendiga, Dios te cuide. Seguimos más adelante en contacto.